I come Yo vengo with a praise report. con un reporte. Last week, La semana pasada we prayed for a child oramos por un niño where the doctors donde los doctores declared him dead. lo declararon muerto. They told him there was no hope. Le dijeron que no había There esperanza, was no activity in the brain. no había actividad en el The lungs, cerebro. put it up. Póngalo. We prayed for that baby last week. Oramos por ese bebé la semana pasada. Show him another picture. Muéstrales la otra foto. Adiós y adiós. Gracias, Jesús. Faith is rising in the room La right fe está now. incrementando en el cuarto. Somebody just received an injection of faith. Alguien revisó una inyección That de if fe. God did it for him, Que si Dios lo hizo por él, I said it, God si Dios did it lo hizo for him. por él, How many receive healing? ¿cuántos reciben How many salvación? receive it right now? ¿Cuántos lo reciben ahorita? Give him praise like Dale God alabanza already did it. ahorita. Oh, what a mighty God we serve. Qué grandioso Dios servimos. What a mighty God. Qué grandioso Dios. Angels bow. Heaven and earth. What a God. Ooh, angels bow. Heaven and earth. Angels bow. Let them love you right now. Deja que te hable. Don't be afraid. I see tears all over this place No right temas, now. veo lágrimas en todo este Tears are a language he understands. Lágrimas es un lenguaje que él entiende. What a God. What a God. There ain't no sickness too great. No hay ninguna enfermedad demasiado There grande. ain't no addiction too No great. hay demasiada adicción demasiado There ain't grande. no stronghold too No hay great. ninguna atadura demasiado grande. That the love and the power of God Que el amor y el poder de Dios can save you, no te pueda salvar, heal no te you, pueda sanar, and free you. no te pueda Come liberar. on, clap your hands like you Aplaudan just como si él lo hizo. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I got that report, Me dieron ese reporte and I had to take a victory lap in my house. y tuve que tomar una victoria en mi casa. Because when we first got the report, Porque cuando primero nos dieron el reporte, I looked at my wife volteé a ver a mi esposa and I said, God's not going to let him go. y le dije, Dios no va a dejar que él se vaya. Hear me, brothers, when I tell you, Escúchame, hermanos, cuando les digo, the paramedics los paramédicos
He said he was dead. He's not going to make Le it. habían dicho que estaba muerto, que no The lo iba a lograr. doctors, when they seen him, said he's not going to make it. Los doctores cuando lo vieron dijeron que no iba a They sobrevivir. don't have the last word. Ellos no tienen la última palabra. Somebody needs to hear this. Alguien necesita The escuchar esto. doctor El doctor doesn't have the last no word. tiene la última palabra. I got to preach. Tengo que You predicar. have your Bibles. Si tienen sus Biblias, Please open them with me. por favor ábrelas conmigo. To the book of Genesis, chapter 32. Al libro de Génesis capítulo 32. My wife wasn't lying Mi esposa estaba formada when she told you this morning we were cuando te dijo, at my kids' championship game and I almost lost my voice. estábamos en nuestro juego de baloncesto de nuestros hijos y casi pierdo mi voz. I won't give a basketball game more of my praise No le voy a dar a un juego de baloncesto más de mi adoración than I give my God. de lo que le doy a mi Dios. Genesis chapter 32, and we're going to start at verse 22. Génesis capítulo 32 versículo 22. Picking up in the story of Jacob, En la historia de Jacob and at this current time in the text, y en este tiempo en el texto, his brother Esau su hermano Isaac is out to kill him. lo quiere matar. When you have it, verse 22, please say Cuando amen. lo tenga, versículo 22, por favor, The word of the dígame. Lord says, the same night he arose and he took his two wives. Y la misma noche se levantó y tomó a sus dos mujeres. God bless brother Jacob, I only can handle one. Dios bendiga al hermano Jacob, yo solamente He puedo took con his una. two wives, Y llevó sus dos mujeres his two female servants, y sus dos siervas and his 11 children. y Praise 11 God. hijos. Gloria a Dios. And he crossed the ford of the Jabbok. Y pasó el vado de Jacob, de Bajoc. He took them and he sent them across the stream and everything else that he had. Pues los tomó y los llevó al otro lado. And Jacob Y Jacob was left alone. estaba solas. And a man wrestled with him until the breaking of the day. Y luchó un varón con él hasta que se bajó el sol. And when the man saw that he did not prevail against Jacob, Y cuando el hombre vio que no podía con él, he touched his hip socket, tocó su cadera. and Jacob's hip Y la cadera de Jacob was put out of joint as he wrestled with him. se desacomodó mientras él luchaba con él. Then he said, Entonces él dijo, "Let me go, déjame ir, for the day has broken." porque el día ya ha acabado. But Jacob said, Pero Jacob le contestó, "I will not let you go no te dejaré ir, unless you bless me." sino antes me bendices. And he said to him, Y le dijo a él, "What is your name?" ¿cuál es tu nombre? And he said, "Jacob." Y él respondió, Jacob. Then he said, your name shall no longer be called Jacob, Y le dijo, tu nombre ya no va a ser Jacob, but Israel, sino Israel, for you have striven with God porque has luchado con Dios and with men y con los hombres and have prevailed. y has vencido. Two more verses. Then Jacob asked him, Entonces Jacob le preguntó, "Please tell me your name." por favor dime tu nombre. But he said, "Why is it that you ask my Y name?" ¿por qué es que me preguntas por mi nombre? And there Y ahí he blessed him. lo bendijo. So Jacob called the name of that place Peniel, Entonces llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, saying, "For I have seen God porque he visto a Dios cara a cara, face to face, cara a cara, and yet my life y mi vida has been delivered." fue librada. I'm going to stop right there. Voy a detenerme ahí. Today, with the help of the Holy Spirit, Hoy con la ayuda del Espíritu Santo I want to preach to you les quiero predicar, wrestling luchar with God. con Dios, Wrestling luchando with God. con Dios. Lord, I thank you for your presence that I feel in this Todas las place. gracias por tu presencia que está en este Thank you for lugar. the reading of your word, Gracias por la lectura de tu for palabra, it is already blessed. porque ya es bendecida. I pray, Lord, that you would take a hold of thy servant, Oro que tomes a este siervo, that we would be in one accord. que estemos todos de acuerdo. I pray, Lord, that the hearts of your people Oro que los corazones de would tu be open pueblo and receptive estén abiertos y to hear receptivos what thus saith the a Lord. escuchar lo que dice el Prepare the Señor. hearts of your people. Prepara los corazones de tu I pueblo. acknowledge, Lord, without you I'm nothing. Reconozco, Señor, que sin ti soy But nada, with you on my side, pero contigo a mi lado all things are possible. todo es posible. I give you praise. Te doy alabanza. Speak to us through the preaching of your word. Háblanos por la predicación de tu In palabra. Jesus' mighty name we En el pray. nombre de Jesús oramos. And everybody said, Y todos digan, amen. Thank you for standing. gracias por mantenerse de pie. You may be seated in the presence of the Lord. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor.
wrestling luchando with God. con Dios. You know, today Hoy we pick up in one of the great stories of the Bible. vemos una de las grandes historias en la Biblia. As I just mentioned to you, Jacob, the Mientras Bible les says, mencioné Jacob, como dice la Biblia. Jacob is being chased by his brother Esau. Jesús está siendo perseguido por su hermano Isaac. If you know the story about Jacob and Esau, the Bible tells us that Esau hated Jacob. Si conoces la historia de Jacob y Isaac, la Biblia dice que Isaac lo odiaba And he had this hatred in his heart toward his brother y tenía este odio en contra de su hermano, because Jacob had not only stole the birthright, porque Jacob no solamente le había robado los derechos de nacimiento, but Jacob also stole the blessing that was supposed to come to Esau from his father. pero Jacob también le robó la bendición que le pertenecía a él. So we're at a point in the text where Jacob he's literally running for his life. Estamos en un punto en el texto donde Jacob está huyendo por su vida. The Bible says that he is greatly afraid La Biblia dice que él tiene mucho miedo, to the point where Jacob and his family and everything he owned al punto que Jacob y su familia y todo lo que él pertenecía had to go on the run. tenía que huir. I'm not going to ask if anybody's been there, but if you've been there, just tap your big toe. No right le voy a there. preguntar a nadie si ha pasado por eso, pero si sí, solamente con el pie gordo diga que sí. But a little bit of background more about Jacob and Esau. Pero un poco más sobre la historia de Jacob y su The hermano. Bible says that they were twin brothers. La Biblia dice que eran gemelos. The Bible actually tells us that they were fraternal, like my Luke and Levi. De hecho, eran gemelos, como mis hijos, Luke y Levi. And although Esau and Jacob came out of the same womb, Y aunque salieron del mismo vientre, the Bible tells us that they were two completely different characters. la Biblia dice que eran de dos caracteres completamente diferentes. If you read Genesis, the Bible says that Jacob, it says that he had smooth skin. Dice que Jacob tenía la piel suave, It says he was a handsome man, que era un hombre bien parecido, probably a mama's boy. Come on, probablemente somebody. un hijo de mami. And there ain't nothing wrong with that. But No hay nada mal con eso. that's Jacob. That's who he was. Pero ese era Jacob, era quien era. But Esau, on the other hand, Pero Isaac del otro lado, the Bible says he was a hairy la guy. Biblia dice que él era un hombre peludo. You don't believe me? Read your Bible. Si no me crees, lee tu Biblia. It says he was rugged. He was a hunter. Que era rudo, era un cazador. In today's day, he was probably the middle linebacker on the football Hoy en team. día a lo mejor jugaba defensa en el equipo de fútbol That was americano. Esau. Ese era Isaac. And this is interesting to me, brothers, Y es interesante para mí, hermano, because although Jacob, aunque Jacob, although he sounds aunque él se escucha like he's the better behaved child, como es el mejor portado, that's really not the case. ese no es el caso. Jacob, if you read the story, Jacob, si lees la historia, the Bible tells us that he was a cheater. la Biblia dice que él era un tramposo. In fact, he was if I could call it, a master manipulator. De hecho, era un manipulador experto. When you study Jacob's name, Cuando estudias el nombre de Jacob, Jacob means heel catcher or deceiver. Jacob significa engañador. And Jacob was such a cheater and such a deceiver Y Jacob era tan tramposo y tan engañador. that the Bible says that he set up his own father Y dice que él le dijo a su propio padre to steal the blessing que robar la bendición that was meant to come que tenía que ser to Esau. a Esaú. Now you got to see this. Ahora tienes que ver esto. When a patriarch died in his old age, Cuando un patriarca moría, the blessing from the father usually went to the oldest. la bendición del padre se iba al hijo más grande. And Esau, the Bible says, Y Esaú, dice la Biblia, that was supposed to be his blessing come to him. esa tenía que ser su bendición que venía hacia Well, él. Jacob, being the conniver that Jacob was, Pero Jacob, siendo el engañador que él the era, Bible says that he goes la Biblia dice que él va and he begins to put animal hair on his arms. y se pone cabello de animales en sus brazos. Crazy, right? Locura, He ¿verdad? goes and he puts animal, Va y se pone and he goes up to his father. los cabellos del animal y va Because con the su Bible padre. says that his father was in old age and he could no longer see. La Biblia dice que su papá ya estaba muy anciano y ya no podía ver. And he deceived his father Y engañó a su padre into giving him the blessing en otorgarle a él la bendición where his father thought it was Esau. y su padre pensaba que era Esaú. Interesting. Interesante.
Jacob goes to his father Va Jacob con su padre, with his hairy arms, con sus brazos and his dad tells him, lleno de vellos, y les dice a su you papá: feel like Esau, te sientes como Esaú, but you sound like Jacob. pero te escuchas como Jacob. That's another level right there. Ese es otro nivel ahí. And brothers, I'm telling you that today, Y hermanos, le digo eso hoy, and I love this story so much y me encanta esta historia tanto, because it relates to so many of us. porque nos relata a muchos de Hold on. nosotros. Let me rephrase that. Déjeme decirlo de otra It manera. relates to all of us Se relata con todos nosotros before we encountered Christ. antes de que tengamos un encuentro con Cristo. May we never forget Que nunca se nos vaya a that olvidar before Jesus came into our lives, que antes de que Jesús entrara en nuestras vidas, we were Jacobs. nosotros éramos Jacob. We used to lie. Nosotros Come on, mentíamos, we used to deceive. engañábamos, Oh, you don't have to say amen, but No you can tienes tap que your big. decir amén. We used to cheat. hacíamos trampa. Before we came to Christ, Antes de venir a Cristo, we used to act and used to live actuábamos y vivíamos like Jacob did. como Jacob vivía. A manipulator, a conniver. Un manipulador, un And engañador. something that is so powerful that I find in the text and in the scripture Y algo tan poderoso que encuentro en el texto y en la escritura about the life of this man named Jacob sobre la vida de este hombre llamado is Jacob that even though es que aunque Jacob was known by society Jacob fue visto como as por la a sociedad liar and as a deceiver, como un mentiroso y un engañador, Jacob comes to a crossroad in his life Jacob llega a un lugar en su where vida he realizes donde se da cuenta he cannot que ya no puede fix himself. él arreglarse a sí mismo. He comes to a point Llega a un punto where I cannot donde yo no puedo fix myself. arreglarme yo mismo. And all week long, brothers, the Spirit of the Lord has been speaking to me Y toda la semana el Espíritu del Señor me ha estado hablando that I was going to be talking to people who feel far from God. que iba a estar hablando con el pueblo que se siente lejos de Talking to Dios, people, to Jacobs that feel like I've done too much wrong, a Pastor. Jacobs que sienten que han hecho demasiado I mal. think I'm just too dirty for this Jesus. Estoy demasiado sucio para este Jesús. I come to preach to you today Le vengo a predicar a to ustedes tell hoy you that unless you come to that crossroad, que al menos que tú llegues a esa and intersección unless you humble yourself, y te humilles, you will always be the Jacob of old siempre vas a ser el Jacob antiguo that has to con his way que tiene que hacer trampa through this life. para llegar a donde quiere llegar en la vida. It's amazing, brothers, Es asombroso, hermano, because Jacob's now on the run. porque el Jacob ahorita está huyendo And the Bible says Jacob becomes fearful. He becomes y afraid. la Biblia dice que Jacob se convierte And he temeroso gets to a point where y llega a un punto he's just outright donde simplemente está tired of cansado being tired de estar cansado, from running de estar corriendo from his old man, de su persona antigua, running from Esau. corriendo de Esaú. And something inside of Jacob, Y algo dentro de Jacob, algo dentro de Jacob rises up and says, se levanta en él y dice, the only way I'm going to get out of this lifestyle, la única manera que voy a salir de the este estilo de only vida, way I'm going to get right on the path for Christ voy a llegar al lugar que quiero con is by Cristo, getting a hold of God es sostenerme de Dios and having a true encounter y tener un encuentro with Jesus. con Jesús. Jacob comes to a point Jacob llega a un punto where he doesn't want to run anymore. donde ya no quiere correr. Anybody ever been there? ¿Alguien alguna vez ha estado Jacob ahí? comes to a point in his life Jacob llega a un punto where en he su gets vida tired donde se cansa of being tired. de estar cansado. Is there anybody tired in the room? ¿Hay alguien cansado Where en you're este tired lugar? of dysfunction? Donde estás cansado Where de la you're tired of disfunción, this addiction? cansado de esta Where you're adicción, tired of living in sin? cansado de vivir Where en you're el tired pecado, of fighting with the old man? estás cansado de luchar con el Where hombre the viejo, drug isn't satisfying you donde no la more? droga Come ya no on. se te hace You're satisfaciendo. tired. You think the sex was going to satisfy you? pensaste que el sexo te iba a And the satisfacer, sin of this world was going to satisfy que el you? pecado de este mundo te iba a But all satisfacer, it does pero todo lo que is hace just keep leaving you more te deja más depressed depresivo and even y suicidal. hasta con pensamientos suicidas. I'm telling you, friend, today, Le digo, amigo, hoy there's got to come a point in all of our lives. tiene que llegar un punto en todas I don't nuestras care if vidas. you've been in the church all your life. No me importa si has estado en la iglesia Just toda tu because vida. you come and fill a seat every week, I'm glad you're here. Simplemente porque vienes y llenas un asiento But todas las just semanas. because you come and fill a seat Simplemente porque vienes y llenas un does asiento. not mean you will make it through those gates. No significa que vas a llegar a esas puertas.
I got to tell you the truth today. Le tengo que decir la There's verdad got to hoy. come a point in your life Tiene que llegar un punto where en you tu got to vida look at the man in the mirror donde tienes que ver el hombre en el and espejo confront who that man really y is. confrontar a ese hombre quién es. Are you hearing me ¿Me today? escuchas hoy? Because let me tell you, Déjame decirte, we're real good nos vemos muy bien at putting the Sunday suit on. poniéndonos la ropa de los domingos. We're real good Somos muy at buenos saying amen when we're supposed to say en amen. decir amén cuando And tenemos que looking decir real amén good. y verlos muy But can I bien. tell you that there's a God in heaven Pero te puedo hacer saber que hay un Dios en el who cielo sees que everything, lo ve todo and He doesn't judge you y today, no te juzga hoy, but He's here pero está aquí to confront you. a confrontarte. He's here Está aquí to confront the man, a enfrentar al not the hombre, Instagram person, no la persona del but the Instagram, man or the woman pero el hombre o la mujer who's really behind those clothes. que realmente está detrás de ese traje. Jacob gets to a point Jacob llega a un punto where he says, donde dice, enough is enough. lo suficiente es suficiente. I need a savior. Te necesito un The Bible salvador. says that Jacob, Y la Biblia dice que look at, Jacob, read the text. lea el The texto, first thing Jacob does lo primero que hace Jacob is he goes es que él and va he drops off y deja everything he owns, todo lo que le pertenecía, even his family. hasta su familia. Well, Pastor, I thought it was our family first. Pastor, pensé que era nuestra familia primero. Yeah, but if you as the leader Pero si tú como are not líder in alignment, no estás you'll alineado, never be able to get your family right. nunca vas a poder alinear a tu familia. I know it's quiet in Yo here sé que today. está callado hoy aquí hoy, But God is talking and dealing with the heads of home pero today el Señor le está hablando y lidiando con You los gotta cabezas get de to la a casa. point Tienes que llegar a un punto where you put everything aside. donde haces todo The hacia un Bible lado. says he crossed the brook La Biblia dice que él cruzó al and otro he lado left everything on the other y side dejó todo del otro so lado that he can get to a place para que él pudiese llegar a where un it was lugar just him, donde solamente era él and y God. Dios. It was just him Solamente and God. era él y Dios. And I need you to catch this principle Y today necesito que obtengas Hear me. este principio hoy. because Escúchame. if change is ever truly going to happen, Porque si el cambio realmente va a ocurrir, because let me tell you something, porque déjeme decirte algo, talk is cheap. el hablar es barato. We can say we're going to change all we want, Podemos decir que vamos a cambiar todo lo but que if the queramos. moment we get back in our car Pero el momento que and we're regresamos a still nuestro thinking carro like we used to think y todavía pensamos como and pensábamos turning on antes the stuff we used to turn y on to, escuchando lo mismo que escuchábamos antes, the devil don't care that you're here el today. diablo no le importa que estés aquí Just hoy. like as you come in here Mientras and vengas stay the same when you leave out there. y te mantengas de la misma manera cuando salgas. But hear me today. Pero escúchame hoy, If there's going to ever truly be a change in our lives, si realmente va a haber un cambio en nuestra vida, if true repentance si el arrepentimiento de verdad is ever going to take place, va a suceder, because I said it once and I'll say it again. porque lo dije una vez más y lo vuelvo a decir, True repentance el arrepentimiento de isn't veras when you cry. no es cuando lloras, True repentance el arrepentimiento de verdad is when you change. es cuando cambias, It's when you change. es cuando cambias, It's when you go down in Jesus' name. es cuando te bajas en el And nombre de the old Jesús man goes down. y el hombre viejo And baja the new man comes up. y el nuevo hombre se levanta And the new creation comes up. y la nueva creación But the sube. fight, Pero la do you pelea, know what the Apostle Paul's fight was? ¿sabes cuál era la pelea del apóstol His Pablo? greatest battle Su batalla más was not grande demons. no eran It wasn't demonios, even people. ni siquiera era la gente. Paul's greatest battle Su batalla más grande de was going Pablo back to being Saul. era regresar a ser Saúl. Your greatest battle Tu batalla más will grande always be siempre va a ser going back to the old you. regresando al tú antiguo. When God wants to do a transformation, Cuando el Señor quiere hacer una but you transformación. got to come to a crossroad. Pero tienes que You llegar a got un, to start leaving some things behind. tienes que dejar unas cosas a And su you're going lado to have to learn. y tienes que Hear me aprender. today. Escúchame You're hoy. going to have to learn Vas a tener que to aprender get alone a llegar a where solas it's just you donde solamente eres tú and y God. Dios. Hear me today. Escúchame hoy. COVID taught us a lot of stuff. El COVID nos enseñó muchas It taught cosas. us, 2020 taught us a lot of El stuff. 2020 nos enseñó muchas cosas. It taught us Nos enseñó that who knows que quién sabe if they will fight to keep the church shut down. si van a pelear para que la iglesia se mantuviera Will you be cerrada. able to survive ¿Vas a poder sobrevivir if you can't come and hear the word of the Lord? si no puedes venir a escuchar la Do you palabra de have a Dios? personal relationship with God? ¿Tienes una relación personal con Dios?
where if they shut these doors, que si cierran estas puertas, you know how to open up this book ¿sabes cómo abrir este and libro gather your y family juntar a tu and familia turn off the TV y apagar la and turn televisión off the social y media apagar las redes and know how sociales to teach your family? y saber cómo are you enseñarle a hearing tu me familia? today? ¿Me escuchas hoy? God's word. La palabra de Dios. Come on, somebody. Vamos alguien. He got to a place, Llegó a un lugar Jacob, where he left it all on the other side. donde lo Hear dejó me. todo del otro lado. No spouse, No había esposa, no kids, no había niños, no phone, no había teléfono, no social media, no había redes no sociales, distractions, no había distracciones. just Jacob Simplemente Jacob and y Jesus. Jesús. Put it up, verse 22. Versículo The 22. same night he arose. Y la misma He noche took se his two levantó, wives, llevó a sus dos his two mujeres, female servants, sus dos siervas, his 11 children, sus 11 hijos, crossed the ford of the Jabbok. y pasó el vado de He took Jaboc. them and he sent them across the street. Los tomó y los llevó al otro lado del And arroyo. everything he asked, Y todo lo que tenía, everything that he had. y todo lo que él Verse tenía. 24. A versículo 24. And Jacob Y Jacob was left se quedó alone. a solas. It was just him Solamente era él and y God. Dios. No noise, No había ruido, no distraction, no había no distracciones, bills, no había viles. where you just got to get to a point. Simplemente tienes que llegar a un punto. And I want you to see something about this. Y quiero que vea algo en He esto. leaves everything. Lo deja él I todo. want you to know, the Lord showed me something. El Señor me mostró algo. You need to understand, Tienes que entender. it was nighttime. Era de noche. Nighttime, what does that have to do with ¿Qué anything? tiene que ver con The eso? Lord spoke to me on this. El Señor me habló con esto. Don't confuse No confundas God wanting to be alone with you Dios queriendo estar a solas in the contigo eerie hours of the night en las horas de la noche with loneliness, con estar solo, because it looks and it feels dark. con soledad porque se ve oscuro. Don't confuse No confundas the Lord trying to get alone with you el Señor queriendo estar a solas contigo with loneliness. con la soledad. And I see Jacob here Y yo veo a Jacob aquí standing parado at the edge of the river. allí Oh. al final del arroyo. The weight of his past Todo el peso de su pasado crushing down on him, arrumbándolo, knowing that any moment sabiendo que en cualquier his brother momento Esau was a hunter, he was a killer. su hermano Esaú, él iba por Knowing that él, Esau sabiendo que could Esaú show up at any moment podía llegar en cualquier momento and could kill him. y matarlo. This was the first time in Jacob's life, brothers, Esa era la primera vez en la vida de Jacob Jacob couldn't run anymore. que Jacob ya no podía correr, He couldn't manipulate his way out of this one. ya no podía manipularse de su manera a salir de esto. He had his back against the wall. Él tenía su He espalda had contra la pared, nowhere else to run. ya no tenía a dónde And the correr. Bible says Y la Biblia that dice Jacob que Jacob was left se quedó alone. a solas. But hear me, friend. Escúchame, hermano. It wasn't until Y no fue hasta que Jacob was alone Jacob estaba a solas that God met him there. que Dios se puso con él ahí. The Bible says, La Biblia dice, and a man. y un varón. You ever wonder about that? ¿Alguna vez te has puesto a And pensar? a Y un man varón wrestled with him luchó con él. until the breaking. I need two helpers. Necesito dos I ayudadores. wasn't going to do. Oh, Edwin, you looked at me Oh, already, Edwin, me buddy. viste ya, ahora le vamos. Who else? Somebody else. Come here, brother Ed. Why are you laughing? Come on, ¿Por qué te ríes? Ve. right here. The Bible says La Biblia dice, it was a literal thing that happened. fue algo literal que That ocurrió. Jacob Jacob got to a place llegó a un lugar where he had no one else to run. donde ya no tenía a dónde He correr. couldn't run and manipulate his way out of this Ya no one. podía correr ni He manipular couldn't su manera de connive fuera de his eso. way out of this one. No podía engañar su And it manera wasn't fuera de until eso. he got alone. Y no fue hasta que estuvo a You're solas. the angel. Tú eres el ángel. You're Jacob. Tú eres Jacob. Where he got, Donde llegó and it was in the dark y fue en la that oscuridad he began to wrestle que empezó a luchar with a man. con un hombre. Come on, Vamos, come on, vamos, come on. vamos. Be nice, Big Ant, be nice. Sé gentil, sé gentil. You know that the prophet ¿Sabías que el profeta Hosea confirms what's happening? José confirma lo que está Hosea ocurriendo? 12:4, put it up. José 12:4. He wrestled with the angel Luchó con el ángel
And he prevailed. y prevaleció. Hear me today. Escúchame The hoy. scripture says La escritura dice it was a man. que era un hombre. Have you ever asked yourself, ¿Alguna vez te has hecho la who pregunta was Jacob really wrestling con with? quién realmente estaba luchando Jacob? A man? ¿Un hombre? An angel? ¿Un ángel? God himself? ¿Dios sí mismo? I'll tell you, hey, you guys need to keep wrestling. Necesitan seguir luchando. I need you to be tired by the end of the Necesito que message. estén cansados al final del mensaje. Because the Bible says Porque la Biblia they dice, wrestled until the daybreak. ellos lucharon hasta el final del día. Some of you are in a wrestling match right now. Algunos están luchando ahorita. Last week, La semana I pasada talked about the God who fights for you. hablé del Dios que pelea por This ti. week, Esta I semana want to talk to you about the God who fights with you. quiero hablar del Dios que pelea contigo. And Jacob, Y come on. Jacob, You're going to be tired. I don't care. You need to break a sweat. Break no a me sweat. importa, si vas a sudar, vas a sudar. Who was it, Pastor? ¿Quién era, pastor? I'll tell you who it was. Te diré quién era. He just wasn't wrestling with anybody. Él no estaba luchando con cualquier persona. Jacob was wrestling Jacob estaba luchando with God con Dios sí himself. mismo. Why? ¿Por qué? Don't you, this makes me ponder. Esto me hace Why pensar. didn't God show up in a glory cloud? ¿Por qué no se apareció Dios en una nube de gloria? Think about that, Josh. Piensa en eso, Josh. He showed up in thunder and in Él lightning. mostró en trueno. Why didn't God show up in a glory cloud? ¿Por qué no se llegó Dios en Why una didn't he nube? show up in thunder En una nube de gloria, un trueno and in a fire? o un fuego. But why ¿Por qué? did God choose Dios eligió to show up mostrarse in a struggle, en una batalla, in a wrestling match? en una lucha. Why, Pastor? ¿Por qué, pastor? Because Jacob, Porque Jacob, don't stop. no paren, Hear me. escúcheme. Jacob Jacob didn't need to see another vision no from God. necesitaba ver otra visión de Dios. You know what Jacob needed? ¿Sabes lo que necesitaba Jacob? He needed a breaking. Él necesitaba ser aquebrantado. He needed some things Necesitaba algunas to cosas break in his que life. se rompieran en su There were vida. some things. Había algunas There were cosas, some patterns. había ciertos pares. Ah, I'm wrestling with God right now. Estoy Pastor. luchando con Dios That's ahorita. me right now. Ese soy yo What is ahorita. God trying to break? ¿Qué está intentando romper Dios? What cycle ¿Qué is ciclo God trying to break off of your está intentando el your Señor bloodline right now? romper de tu sangre? He showed up in a struggle. Llegó en su lucha. There's some of us today Hay algunos de nosotros that hoy God needs to break some patterns. que Dios necesita romper ciertos God pares. is trying to break you Dios te está queriendo from romper some certain trauma de un cierto that trauma He can heal you with. que solamente Él te puede Hear sanar. me. Escúchame, He escúchame. didn't come to just come to fight with Jacob. No solamente vino a pelear con He Jacob, came down vino to contend a contener and to confront y confrontar what needed to be dealt with lo que tenía que lidiar in Jacob. en Jacob. Can I ask you today? Le puedo hacer la pregunta hoy. What needs to be dealt with ¿Qué necesita ser lidiado in you en ti, to where you feel donde tú te sientas? take 5 steps forward, Tomo Pastor, 5 pasos hacia and adelante 10 steps y backwards? 10 pasos hacia I have atrás. one good week, Tengo una buena and then semana the other 3 weeks I'm y depressed. las otras 3 semanas estoy depresivo. God is not against you. Dios no está en contra You're tuya. just in a wrestling match. Simplemente estás en una And are you lucha willing to prevail? y estás dispuesto a Are you ganar. willing to tell him? Estás dispuesto a Because the decirle, Bible says, porque la Biblia hear me dice, today, escúcheme hoy, it's not that God's against you. no es que Dios está en contra tuya. God is trying to deal Dios está queriendo with the lidiar deep issues con los problemas in your heart más profundos and en tu in your corazón mind y en tu mente that need to be dealt with. que necesitas lidiar You know con what the ellos. problem is? ¿Sabes cuál es el When the problema? struggle begins to come, Cuando la lucha viene, many times muchas veces, when God even tries to get our attention, cuando Dios quiere obtener nuestra we're atención, so busy, estamos tan we ocupados, don't even know it's from God. ni siquiera sabemos que es de Dios. We're over here rebuking the devil. Estamos reprendiendo al diablo. Oh, it's the devil, Pastor. No, es el The diablo. devil's after me. El diablo The está en devil's contra after mía. my marriage. El diablo viene Hey, detrás de mí. oh, you know what, Pastor? It's ¿Sabes qué, it's pastor? the church. Es la iglesia. Pastor John didn't say hi to El me. pastor yo no me saludó. And we want to blame everything. Y le queremos echar la And culpa. God is saying, no. Y Dios está diciendo no. The only thing the devil can do to you is what I allow him to happen Lo to you. único que puede hacer el diablo, lo que puede hacer el diablo es lo que yo lo deje hacer. I'm trying to wrestle with you. Estoy intentando luchar contigo. Wrestle with him, Edwin. Lucha con él, Edwin. Wrestle, Edwin. Lucha, lucha, Wrestle. lucha.
The Bible says Y la Biblia he dice, gets into this wrestling match. llega en una lucha. You know what? God is speaking here. Dios está hablando aquí. The reason why La razón por la cual you can't lay everything aside no puedes poner todo a un is lado because so many other things have your attention. es que porque muchas otras cosas tienen tu atención. You'd be surprised Vas a estar if the sorprendido time that you gave social media si el tiempo que le entregas a las would redes be the sociales time that you gave God, será el tiempo que le entregas a Dios. how much your life would change. ¿Cuánto cambiaría tu vida? Hear me today. Escúchame hoy. And the problem today, Y el problema I hoy, need you to come. necesito que tú vengas. Come. The problem, they stay right there. Quédate ahí. We get ourselves Nos ponemos in the wrong wrestling match. en la pelea que no nos corresponde. We start wrestling. Empezamos a luchar. This represents spirit. Esto representa el espíritu. This is flesh. Esa es la carne. Edwin, start wrestling with him. Empieza a luchar con él ahora. Some of us Algunos de nosotros are in wrestling matches estamos en peleas we have no business in. que no tenemos ningún negocio. You're fighting fights. Estás peleando peleas. You're in battles Estás en batallas you have no business in. que no tienes negocio When God estar. is saying, hey, Cuando Dios dice, oye, you need to walk in the spirit. necesitas caminar en el espíritu. Can I tell you something? ¿Te puedo decir algo? For we wrestle Porque luchamos not no against flesh and en blood. contra de carne y Put it hueso. up, my brother. Ponlo, hermano. For we wrestle not Porque no tenemos against lucha flesh and blood, contra sangre y but carne, against principalities sino contra principados, and powers, potestades, against the rulers of darkness. contra los gobernadores de las Have you even tinieblas. checked? ¿Has visto? Are you wrestling ¿Estás luchando with the right person? con la persona adecuada? Jacob knew Jacob he sabía couldn't win against Esau. que no le podía ganar a You need to Esaú. understand, Tienes que entender, you're not going to beat the devil by no yourself. le vas a ganar al diablo a solas. You're not going to beat the devil by No yourself. le vas a ganar al diablo a He solas. could not win this in the flesh. Él no podía ganar esto en la But carne. it came to a point Pero llegó a un where punto Jacob said, donde Jacob I need to dijo, get a hold of God. necesito sostenerme de I'm Dios. tired of running. Estoy cansado de I correr. need to just get a hold of him. Necesito sostenerme de And when él. he left everything Y aside, cuando dejó todo a un he lado, began to fight the right fight. empezó a pelear la lucha Go ahead and go adecuada. back, Edwin. Regresa, Edwin. You know what the Lord showed me? ¿Sabes lo que me mostró el Señor? Some of us, Algunos de nosotros we lost our will to want to fight. perdimos la voluntad de querer luchar. You used to fight for your children in prayer. Luchabas por tus hijos en oración. You used to fight Luchabas for your marriage. por tu matrimonio. You used to fight Luchabas for that prodigal. por ese hijo pródigo. You used to fight Antes luchabas on your knees. de rodillas. You just need to get your tenacity back. Y siempre tiene que You regresar need to esa get that tenacidad. will to want to fight back. Necesitas regresar esa voluntad You de need to querer get your pelear. determination Tu back. determinación necesita regresar. In the spirit. En el espíritu. Now, hear me. Escúchame. Your fight is not with the person next to you. Tu pelea no es contra la persona que está al lado de ti. I know your spouse gets on your nerves, Yo sé que tu pareja a veces te castra, but the fight is not with your spouse. pero la pelea no es con tu pareja, It's not with flesh and no blood. es contra carne y hueso. And he got to a place Y llegó a un punto where he said, donde él dijo, I'm not going to let you go no te voy a dejar ir until hasta you bless que me. me bendigas. How many know what I'm talking about? ¿Cuántos saben lo que estoy I'm not hablando? going to get a hold of Jesus. Voy a sostenerme de I Jesús. know my family's die. Yo sé que mi I familia, know there's a great dilemma. yo sé que hay un gran I know it dilema. looks bad for my Yo children. sé que se ve mal para mis But there was hijos. a desperation that rose up in Jacob. Pero había una desesperación que se levantó That en Jacob. if it takes me all night, Gracias. Que si me toca toda la then I'll semana, be here all yo night. voy a estar aquí toda la If it noche. takes me all day, Si me toma todo el día. and Jacob, Y the Jacob, Bible says, la Biblia dice, wrestled with God luchó con Dios until hasta the breaking que se acabó of day. el día. Day comes. Llegó el día. Day comes. Llega el día. That means you guys can stop right. Eso significa que pueden parar. God has sent me to talk to somebody. Dios me ha mandado a hablarle a alguien. You don't need another message. No necesitas otro You don't need to mensaje. go to another counseling session. No necesitas ir a otra sesión de You don't need to consejería. enroll yourself in another 7-step program. No necesitas ir a otro programa de 7 What pasos. you need Lo que necesitas to get a revelation es obtener una revelación of the power del poder of until. de hasta que I won't no let you go te voy a dejar ir until hasta que you bless me. tú me bendigas.
I'm not going to let go No te voy a dejar ir until I get a touch from God. hasta que tenga un toque I de don't Dios. care what the doctor said. No me importa lo que diga el I don't doctor, care what the psychiatrist said. lo que haya dicho el psicólogo. Me and my house, Yo y mi casa. I'm going to wrestle for my Voy a house. luchar por mi I'm casa. going to keep fighting for Voy my a seguir house. peleando por mi I'm gonna- hogar. Sometimes A veces you just need to take life. necesitas agarrar las by the manos. throat. Necesitas agarrar la vida de las manos. Sometimes you need to stop taking no for an answer. Debes de dejar de tomar el no como una respuesta Get a determination in you. y que te entre una I determinación. ain't letting you go. No te voy a dejar ir. I don't care if it's breaking of day. No me importa si se está I atardeciendo. ain't letting you go No te voy a dejar ir until you bless me. hasta que me bendigas. I have nowhere else to turn. Ya no tengo a dónde voltear. I have my back against the wall. Tengo mi espada contra la pared. Everybody's turned their back on me. Todos me han dado la espalda. Well, God has sent me here to tell you, Pero Dios me ha mandado aquí para you decirte. need to get a revelation Necesitas obtener una revelación of until. de hasta que. I'm not letting you No go. te voy a dejar ir. I'm not accepting no for an answer. No voy a aceptar no como la I'm going to respuesta. hold on. Me voy a I'm going to sostener. keep fighting. Voy a seguir Hear luchando. me today. Escúchame hoy. There's a difference. Hay una diferencia. God gave me something. Dios me dio algo. The Bible says La Biblia dice Jacob que Jacob wrestled all night luchó toda la noche until hasta que Jesus, Jesús, here it is, aquí está Antonio, touched him, lo tocó. particularly Particularmente his hip, está en su cadera, where it came out of socket, donde se salió del lugar, where the Bible says donde la Biblia dice that Jacob, que Jacob, listen to me, escúcheme, had to walk with the limp tuvo que caminar arrastrándose for the rest of his life. por el resto de su vida. I've read this story over and over. Leí esta historia una y otra vez. But what God showed me about this Lo que el Señor me mostró en has esto blown my mind. me ha asombrado. He said, John, Me dijo, sometimes John, a veces the blessing la bendición comes viene with pain. con el dolor. Sometimes A veces the blessing la bendición comes viene with some pain. con dolor. He touched his hip. Tocó su cadera He had to walk y tuvo que caminar with the limp arrastrando el pie everywhere he went. a todos los lados donde él iba. Some of you, Algunos de ustedes you're walking with a limp están caminando and you think it was cogiendo the enemy. y pensaste que era el enemigo. No. No. You know what it's called? ¿Sabes lo que se llama? You've been touched by Ha God. sido tocado por Dios. That pain, Ese dolor ese dolor that that you went through por el cual tú where pasaste, it forever changed your life. si cambió tu vida para Hear me, siempre. somebody. Escúcheme I alguien. went through a pain in 2020. Yo pasé en un dolor en el Where I lost 2020 my father. donde perdí a mi It was a padre. pain that touched me in the hip. Fue un dolor que me tocó en la That I cadera walk with the limp everywhere I y yo go. caminaba That everywhere I recogiendo. go. ¿Y dónde iba? But I know that this pain Pero yo sabía que este was not dolor of the enemy. no era del But this enemigo, pain was from God. pero este dolor era del Señor. You know what this reminded Jacob? ¿Sabes lo que me recordó a Jacob? I've been marked. He sido tocado. I wrestled with God. Luché con I Dios. prevailed. Yo gané. And now I've been marked by God. Ya ahora he sido tocado por Because Dios. hear me today. Porque escúcheme hoy. Jacob wasn't wrestling Jacob no estaba luchando with the angel con el ángel to win. para ganar. Let that sink. Que eso entre. He wasn't wrestling No estaba luchando with the angel. con el ángel. This was the Lord. Come on, somebody. Vamos, alguien. He would have been dead. Él hubiese estado muerto. Jacob was wrestling with God Jacob estaba luchando con Dios to hold on. para que se sostenga. Some of you think you're wrestling to win, Algunos están pensando que están luchando para ganar and you don't understand y no the entiendes. struggle sometimes. A veces la fuerza It's just to hold on. que simplemente es de sostenerte. Hold on for your family. Sostente por tu familia. Hold on to Jesus. Sostente de Jesús. Hold on to your unsaved loved ones. Sostente de tus amados que todavía no son salvos. Because let me tell you, Porque déjame not decirte, every encounter no todo encuentro is equal. es igual. Many times Muchas veces it's painful. es doloroso. But don't get discouraged. Pero no te God desanimes. he never wastes pain. Él nunca va a malgastar el dolor. There's always a greater purpose. Siempre hay un propósito más Some of you grande. today, Algunos de you're ustedes hoy sitting under my voice estás sentando bajo and mi you voz don't understand y no entiendes why you went through por qué pasaste what you went through. por lo que pasaste.
the truth is, Pero la verdad es, there are moments in our lives hay momentos en nuestra vida where encounters with the living God donde los encuentros con el Dios viviente are going to leave a mark on us. van a dejar un toque en nosotros. Can I tell you Te puedo hacer saber that I prayed que yo oré and I prayed y oré and I prayed y oré that God would heal my father? que Dios sanara a mi padre. I prayed. Oré. And when I tell you I prayed, Y cuando te digo que oré, my wife will tell you, mi esposa te puede some decir, days I was praying 8 hours a day había días que oraba 8 horas that God would heal my father. que Dios sanara a mi padre. Sometimes Pero a veces encounters come with pain. los encuentros vienen con dolor. Sometimes it comes with pain. A veces viene con dolor. And now I realize Y ahora me doy cuenta God's will did prevail que la voluntad de Dios sí because llevó. God did elevate both of us. Porque el Señor sí nos elevó a los dos. One was elevated to his heavenly place, Uno fue elevado a su lugar celestial and one was elevated into his purpose. y uno fue elevado a su propósito. Let me tell you something. Déjame decirte algo. The pain El dolor will always siempre result va a in resultar God's greater plan. en el plan más grande de You Dios. may not understand. A lo mejor no lo And when you entiendes. get to heaven, it don't even matter if you might want to ask God Y why. cuando llegas al cielo, si le quieres preguntar But al let me Señor tell por you qué. something. Pero déjame decirte Everything algo. that Jacob endured, Todo por lo que the pasó Jacob, encounter he had with the Lord, el encuentro que tuvo con el everything Señor, about his wrestling match todo con su lucha, didn't change God. no cambió a Dios, It changed him. lo cambió a él. Because let me tell you, Déjame decirte, I'm going quickly. voy a ir rápidamente. The encounter Jacob had El encuentro que tuvo Jacob put Jacob back on his right course. puso a Jacob en el You know what lugar happened when he adecuado. said, you read the story. Tú lees la historia. The Bible says La Biblia dice, he wrestled and he prevailed. él luchó y I'm ganó. not going to leave until you bless me. No te voy a dejar ir hasta And que he me says, bendigas. what is your name? Y me dijo, ¿cuál es He tu asked him, nombre? what is your name? Y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? What was that? ¿Qué fue Why eso? did he ask that? ¿Por qué le preguntó eso? Because who he was Porque quien él wasn't era going to be who he was going to walk into. no iba a ser a donde iba a caminar. Jacob Jacob meant conniver. significaba It engañador, meant deceiver. significaba It meant mentiroso, manipulator. manipulador He significaba. tells him, Le dice, your name tu nombre will no longer be Jacob, ya no va a ser Jacob, but your name pero tu nombre will now be ahora va a ser Israel. Israel. Meaning, Significa, you have prevailed has ganado with God con Dios and you have overcome. y lo has vencido. God wants to give you a name change. Dios quiere cambiar tu nombre. God Dios wants to change everything about you. quiere cambiar todo en ti. It changed Jacob's direction. Cambió la dirección de Jacob, It changed Jacob's heart. cambió el corazón de Hear me Jacob. today. Escúchame hoy, Just one encounter with God. un encuentro con Dios. I don't care if you encountered her when you were 12. No me importa si tuviste un encuentro cuando Can I tenías tell you 12. today Te puedo hacer saber that hoy God wants a fresh encounter with you? que Dios quiere un encuentro fresco contigo. Some of you are living on, Algunos de ustedes viven, had an encounter back in 2001. tuvieron un encuentro en el 2001. That's great. Eso está bien, But God wants a fresh encounter with pero you. Dios quiere un encuentro fresco contigo. Because let me tell you, when you encounter Him, Porque cuando tienes un encuentro con Él, everything changes. todo cambia. This is why I tell you, Por eso es que te when you digo, encounter Jesus, cuando tienes un encuentro con Jesús, everything in your life will change. todo en tu vida va a He'll cambiar. change your heart. Va a cambiar tu He'll corazón, change your mind. va a cambiar tu He'll mente, take your mourning and turn it into dancing. va a cambiar tu manera de He'll take pensar en your danzar, sorrow and He'll give you joy. te va a quitar tu sufrimiento Are y te va a you dar hearing me gozo. today? ¿Me escucha hoy? When you encounter the living God, Cuando tienes un encuentro con el because Dios look, you read viviente, the end of the story. porque Él es el final The de la Bible historia. says, whoa, La Biblia dice whoa, that God que Dios, even aunque changed the heart of His enemy. cambió el corazón de su enemigo, That when Jacob ran into Esau, que his cuando brother, Jacob llegó otra vez con su hermano read the Esaú, story. lea la historia. the Bible said God changed La Biblia dice que cambió Esau's heart. el corazón de Esaú. Look at Genesis 33:4. Ve a Génesis 33, Quickly, I'm 4, trying to hurry. rápido. But Esau ran. Pero Esaú corrió. You're Esau. Tú eres Esaú. He ran. Corrió. Hold on. Espérame. This was the one that wanted to kill him. Este era aquel que lo quería And matar. I tell you Te puedo hacer that saber God can even turn your enemies. que Dios puede cambiar a tus enemigos. Can God tell you Te puedo decir that God que Dios can even change the heart puede cambiar el of corazón those who were against you? de aquellos que estaban en contra tuya. But Esau ran. Pero Esaú corrió. Go over there. I need you to run. I need them to see this. Necesito que corras.
Because the encounter, Y porque el encuentro, this is what happens esto es lo que Hold ocurre. on. Espérame, when you come to an altar cuando llegas a un altar and you don't encounter religion, y no tienes un encuentro con you don't religión, encounter some good singing, no tienes encuentro con buenas but voces, you encounter pero tienes un encuentro, the living God. el Dios viviente. Hear me. Escúchame, God Dios is not going to send somebody. no va a mandar a to alguien meet you here. para que te vea aquí. God himself Dios sí mismo is going to meet you. te va a ver. What's got to happen? ¿Qué tiene que suceder? You got to leave everything to the side. Tienes que hacer todo hacia un You got lado. to leave it all. Lo tienes que dejar The todo. Bible says when he wrestled, Y la Biblia dice you're que not cuando going él to be luchó, Jacob no more. ya no vas a ser Now you're going to Jacob, be Israel. ahora vas a ser Israel. Look how things begin to shift Ve cómo las cosas when empezaron you a begin to cambiar encounter God. cuando empiezas a tener un He encuentro con even Dios. those of you that have division in your family, Aquellos que tienen división en su familia, us Latinos know what that is. los latinos sabemos qué es Come on, eso. somebody. Vamos, alguien. Stay bitter at somebody for 30 years. Te mantienes amargado con alguien The por 30 devil is a años. liar. El diablo es un mentiroso. Give it to Jesus. Entrégaselo a Jesús. God will even change Dios va a cambiar those aquellos that you know you did wrong to. que tú sabes que le hiciste mal. Jacob knew he did wrong. Jacob sabía He que había hecho knew he mal. was a deceiver. Sabía que él He era un knew he engañador. stole the birthright of him. Él sabía que le había robado el patrimonio a él. And yet, Y aún the encounter with God el encuentro con Dios changes everything. cambió todo. And Esau Y Esaú ran corrió to meet Jacob. a tener un encuentro con And he Jacob. embraced him. Y lo abrazó And he threw his arms y tiró sus brazos around his neck. a su cuello And he kissed y him. lo besó. And they wept. Y los dos se pusieron a llorar. All right, Esau, Vamos, I Esaú. need you to help me preach. Necesito que me ayudes a predicar. What did Esau do? ¿Qué hizo Esaú? That's how fast Eso es que tan rápido. God wants to run to you. Así de rápido quiere correr Dios That's hacia how ti. fast Así de God rápido wants to change your Dios life. quiere cambiar tu vida. That's how fast Así de rápido God can turn it around. Dios no puede voltear. That's how fast. Así de rápido. This is how God wants. Throw your hands in the air. Tira tus manos hacia arriba. It's not just an encounter you need, No simplemente es un encuentro lo que but in necesitas. order to fix you, Pero para poder arreglar lo He's que está got to mal, break you. te va a tener que romper. But hear me, Escúchame. it's going to bring hope. Va a traer It's esperanza. going to bring healing. Va a traer sanación. It's going to bring a road to restoration. Va a traer el camino a la restauración. Hear me today. Escúchame hoy. You don't have to stay No te tienes que mantener conniver. un You don't engañador. have to stay there. No te tienes que mantener ahí. Jacob, Jacob, hear me. escúchame. That night, Esa noche he entered with fear, él entró con temor, but he left with a limp. pero se fue He él. left with a new Se fue identity. cogiendo con una nueva He didn't leave identidad. his Él no se encounter fue as Jacob, su encuentro He como Jacob. left Él se fue as Israel. como Israel. And here's what the Lord told me to tell Y aquí you. es lo que me dijo el Señor que te dijera. Sometimes A veces God doesn't show up Dios no llega to rescue you. para rescatarte. Sometimes He shows up A veces Él llega to wrestle you. para luchar contigo, To break you. para romperte. This breaking is not going to overtake you. Pero este rompimiento no va a poder más He's contigo. breaking Te you está rompiendo so that He can bless you. para que Él te pueda bendecir. He's not hurt. What you're going through is not to hurt you. Por lo que estás pasando no es para que te haga daño, He's trying to put you through this pero te está que pases por esto because He's trying to bless you. porque te quiere bendecir. He wants to rename you. Te quiere dar otro nombre. You might think that the struggle, A lo mejor piensas que la lucha, Pastor, what I'm going through is making me feel like I'm far from God. pastor, por lo que estoy pasando me está haciendo sentir But what if lejos I de Dios. told you Pero qué tal si te digo that the struggle que la lucha is the proof es la prueba that He's closer que está más cerca than He's ever been? de lo que Él ha estado antes? I don't know who I'm talking to. No sé a quién le esté hablando. I don't know No sé
Who needs to get out of their chair? ¿Quién necesita salir de su And who asiento needs to come to an y altar? venir a un altar? And who needs to lay themselves? Y tiene que postrarse a sí mismo. I need God. Necesito a Dios. You're speaking to me, Pastor. Me estás hablando a mí, pastor. I've been going through a season of breaking. He estado pasando por una temporada de I've been like I've quebrantamiento. been in a season of wrestling with God. Siento que he estado en una temporada que estoy luchando con And Dios. Jacob Y Jacob was left se quedó alone. a solas. Just lift your hands. Levante sus I manos. feel the spirit of the living God. Siento el espíritu del You're Dios. not coming to run to a religion. No vienes a correr a una You're religión. coming to meet the Lord Jesus Christ Vienes a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Himself. Sí mismo. Yeah. Lift your hands. Don't be afraid. Let the Levante tears sus flow. manos. Deja que las lágrimas. Tears are a language. Las Call out to lágrimas son un God. lenguaje. Clámale. I need you, Te God. necesito, Dios. I'm tired of running. Estoy cansado de correr. I'm tired of manipulating. Estoy cansado de manipular. I need hope. Necesito esperanza. I need a touch. Necesito un toque. I'm not going to let you go No te voy a dejar ir until you bless me. hasta que me bendigas.